Bueno, señores operadores, muy atentos, que en instantes más vamos a dar el top de 30 segundos. Ya el señor presidente de la Nación está saludando a los señores periodistas. Así que en instantes más, señores operadores, vamos a dar el top de 30 segundos. Ya el señor presidente, reitero, se encuentra aquí en el salón conferencias de la residencia presidencial de Olivos. Así que muy atentos, señores operadores, al top que vamos a dar en instantes más para integrar cadena oficial. Y reitero, las emisoras de todo el país, estatales o privadas, que quieran integrar esta cadena lo pueden hacer. Pueden difundirlo en forma total o parcial según criterio propio, o grabarlo si así lo desean. Solamente estén atentos al top de 30 segundos que en algunos instantes más ya les vamos a dar. Ruego, señores operadores, muy atentos a partir de este momento. Buenos días, señor presidente. Sí. Señor, felicidades. ¿Qué tal? ¿Qué le pidió? Los ventiladores. Está bien. Jefe de la casa que le piden los Todos. Lo que pasa es que yo no los exorcizo porque la hora no te Está bien, está bien. ¿Vas a aprender? jefe de la casa. Atentos, señores operadores.
Bueno, atentos, señores operadores. Muy atentos. Estos son para ATC, estos son para acá. Atención, señores operadores. Atención, 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 atención. Top 30 segundos. 1, 2, 3. Muy fuerte sale, ¿no? ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y estaciones de televisión para todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión del país, directamente desde el Salón de Conferencias de la Residencia Presidencial de Olivos, con motivo de la conferencia de prensa que brindará a continuación el señor Presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín, a los representantes de los medios nacionales. Señor Presidente. Buenos días, señores. Les agradezco mucho la presencia esta mañana aquí y estoy directamente a disposición de ustedes. Tienen la palabra. Siguiendo el procedimiento acordado, yo voy a mencionar a los periodistas que se han anotado para formular preguntas en las distintas cuestiones. Señor Jorge Gómez López, el diario Clarín. Señor Presidente, usted se ha declarado único responsable de la crisis energética. Así lo hizo en oportunidad de su visita a Atucha. Sin embargo, la comunidad damnificada por esta crisis, entiende que debajo de su nivel hay otros responsables directos. La pregunta es entonces, si sus nombres serán dados a conocer, si serán relevados de sus cargos y concretamente si el ministro Terraño continuará en funciones. Nosotros hemos dicho con mucha claridad que somos responsables de lo que sucede, porque desde luego, como corresponde, el presidente de la Nación se responsabiliza por todos los actos que hacen a su gestión de gobierno. Pero, siéntese por favor, así está más cómodo. Pero esto de ninguna manera significa que aceptemos que hay una imprevisión en este tema, que haya culpables de lo que sucede, que se haya obrado mal en cuanto a las líneas de acción que se han seguido adelante. De modo que aquí la responsabilidad es del Poder Ejecutivo de la Nación, pero no estamos imputando ninguna culpa a ningún funcionario en especial. Lo que sucede es muy sencillo, yo creo que todos lo pueden comprender muy fácilmente. Aquí no estamos frente a un hecho particular, vinculado exclusivamente al sector energético. Aquí estamos sufriendo las consecuencias de una crisis que vive la nación a raíz del descalabro de gobierno que durante muchos años se ha sucedido en la nación argentina. Si tomáramos otros aspectos en materia de servicios, por ejemplo, o de obras públicas, ¿qué decir de los caminos de la Argentina? De los baches de los caminos de la Argentina. Y aquí tampoco hay una culpa. El Poder Ejecutivo de la Nación, a través de Vialidad, ha gastado 3.500 millones de dólares en mi gestión. Nada más de 3.500 millones de dólares. Sin embargo, estamos muy lejos de estar en el nivel deseado. ¿Para qué hablar del problema del agua potable? De cómo recibimos la planta potabilizadora, de las pérdidas de las cañerías de agua que todavía existen porque tienen 80 años desde que se pusieron. ¿Para qué hablar de los problemas del ferrocarril, de los elementos de tracción, de los vagones donde viajan permanentemente los importantes sectores que se trasladan a la capital diariamente? Es decir, aquí estamos sufriendo las consecuencias
de una crisis general, que desde luego llega también al sector energético de la nación. Es mucho más fácil, desde luego, imputar responsabilidad que asumir la crisis. Dentro de toda esta calamidad que estamos sufriendo, yo creo que ha de servir por lo menos para una cosa, para que todos terminemos por asumir esta situación, por comprender cuál es la realidad de la Argentina. Es muy fácil, como decía, imputar las responsabilidades, pero lo que tenemos que hacer es asumir la realidad. En el sector energético, el país ha invertido mucho y ha atacado el gobierno el problema energético en sus problemas más agudos. Hemos batido en cuanto a petróleo e hidrocarburos, por ejemplo, el récord histórico en estos momentos. Nunca ha habido la cantidad de extracción de hidrocarburos, computando petróleo y gas de ahora. Se ha producido un aumento en la producción de petróleo de más de 1 millón de metros cúbicos. Estamos asegurando la participación privada, de modo de asegurar también para las generaciones futuras que puedan contar con un balance positivo como el que hemos logrado en este año, de 1988, porque hemos logrado la autosuficiencia, hemos exportado más de lo que hemos importado. Pero además también en este mismo sector hemos llevado adelante las obras de remodelamiento y modernización de las destilerías de Luján de Cuyo y de La Plata, gastando 800 millones de dólares. Hemos hecho también en el campo energético, en tiempo récord, el gasoducto Loma de la Lata, Buenos Aires, lo que nos permitirá también poder utilizar el gas para la energía como creemos que corresponde. Es decir, que se ha gastado en todo este sector mucho dinero con el propósito de servir a las necesidades de la nación en términos y en el marco de una escasez, desde luego, de recursos, que señala la mejor aplicación que hay que buscar. Pero aún en el campo eléctrico propiamente dicho, se han gastado se ha hecho una inversión del orden de los 4.700 millones de dólares y se ha invertido en mantenimiento 593 millones de dólares. Es decir, se ha llevado adelante una política seria en este sentido. De modo que yo no creo que podamos hablar de una culpa o de una imprevisión. Lo que aquí se ha puesto de manifiesto es la crisis global, pero también se pone de manifiesto una preocupación muy clara por parte del Poder Ejecutivo, que desde luego es el responsable y se siente responsable, pero está dispuesto a defender ante todos la política que ha llevado adelante en el campo energético. Horacio Pagano, del diario La Prensa. Señor, quisiera conocer por parte del presidente de la Nación acerca del periodo real en que será superado esta crisis, cuándo volveremos a tener un contorno de normalidad a su juicio y qué erogación supone la superación de esta crisis. Mire, señor, nosotros tenemos un parque eléctrico que se compone de esta manera: 50% aproximadamente es térmico, 35% es de origen hidroeléctrico y un 15% de origen nuclear. El total de lo que disponemos es del orden, es de más de 12.000 megavatios. Si usted hace las reservas técnicas que es necesario hacer, nos da un nivel de potencia neta del orden de los 10.064 megavatios. La demanda máxima del país es de 8.000 megavatios. Vale decir que estamos nosotros con una reserva de potencia del orden del 25%, que es justa pero aceptable. Países como Venezuela, como Canadá, como muchos países tienen una reserva aproximadamente del 30%. Hay otros que tienen reservas del 50%, como Francia, por ejemplo. Pero esto produce también distorsiones en la facturación, en el costo de las tarifas. De modo que lo que se está haciendo
es llevar adelante una política muy fuerte para encontrar soluciones a todos estos temas. Pero advierta que de 14 turbinas que tenemos en Salto Grande, que genera una potencia total de 1890 megavatios, solamente funciona una, con 135 megavatios. Es decir, que ahí nomás hay una pérdida de 1775 megavatios. Al mismo tiempo también se ha producido el fenómeno de Atucha, que sale de servicio una usina nuclear con 370 megavatios. De modo que todo esto no está supeditado, no está sujeto a una fecha fija. Creemos sí que el tema va a tender a mejorar ostensiblemente, que febrero va a ser mucho mejor que lo que fue enero. Pensamos que en este mes de enero vamos a poder incorporar por mantenimiento nada más en el campo térmico alrededor de 595 megavatios. En febrero empezamos a incorporar 116 megavatios, en marzo 48 y en el mes de abril alrededor de 387 megavatios, es decir, estamos llevando adelante una política realmente importante. En cuanto al resto, también corresponde decir todo lo que hemos hecho en este campo, ¿verdad? Nosotros hemos incorporado en 1984 Puerto Nuevo 7, hemos puesto en marcha San Nicolás, hemos puesto en marcha Sorrento B, hemos puesto en marcha el complejo de Luján de Cuyo, y además seguimos haciendo las obras hidroeléctricas fundamentales, como son Yacyretá, como son también Piedra del Águila, de una rentabilidad extraordinaria, y Atucha 2. Por ahí he leído que se ha hablado de que se ha atrasado la concreción de estas obras. Lo notable es que se hayan podido seguir haciendo. Lo notable es que se hayan podido seguir haciendo. Ha habido que lograrle crédito porque no tenían ninguna financiación. Ahora, por ejemplo, en Atucha 2, lo hemos concretado en el último viaje que hice a la República Federal de Alemania, se han conseguido los créditos del gobierno alemán y de Siemens, la empresa proveedora, que nos ha de asegurar ya la finalización prácticamente de esta usina. Hemos tenido que lograr los créditos del Banco Mundial para poder seguir Yacyretá, porque si no se la llevaba el Paraná, y hemos realizado el emprendimiento de Piedra del Águila. Pero además hay otros también importantes, como el Tunar en Salta, Uyun en San Juan, el Tigre en Mendoza, Las Maderas en Jujuy, Uruguay en Mendoza, todas presas hidroeléctricas que se están llevando adelante para que nuestros hijos nunca tengan que sufrir estos apagones que periódicamente se producen en la Argentina. Lo que ocurre es que en otras épocas y en otros tiempos no se atacó tanto al gobierno imputándole la responsabilidad como ahora, pero eran apagones más graves, porque no estaban programados, no estaban definidos por la voluntad del hombre, sino simplemente por las máquinas cuando se pedía más de lo que podían dar. Estamos queriendo ordenar todo esto, y esto es lo que estamos llevando adelante. Además, hemos efectuado la compra, que creo que se estará concretando rápidamente, de 4 grupos AEG de Alemania, con financiamiento de Hermes, que tendrán una potencia del orden de los 150 megavatios, y otros 6 grupos Aston franceses, que tendrán también otra potencia de 150 megavatios. He hablado con el presidente Mitterrand, que con mucha gentileza se ha interesado para que COFESE dé la financiación que corresponde. Del mismo modo, también hemos hecho gestiones en los Estados Unidos, y ustedes ven que hoy están técnicos acá y hay una disposición para el apoyo. También con el presidente Sarney he hablado por teléfono, que tuvo la amabilidad de ofrecernos derramar el agua de una presa a razón de 80 metros por segundo, metros cúbicos, claro, por segundo durante un mes. Pero claro entonces que si nosotros estamos buscando las soluciones, las vamos a encontrar, los vamos a encontrar, pero desde luego que no puedo decir, a mi criterio no debiera decir,
un pronóstico acerca de esto. Estoy convencido que se va a lograr en el menor tiempo posible y que vamos a ir mejorando. En cuanto al costo, yo creo que por ahí se han dado unas cifras que son disparatadas, porque se ha procurado evitar el costo económico y el costo social fundamentalmente. Las industrias siguen trabajando en líneas generales y hay una colaboración extraordinaria de las entidades que las nuclean, como por ejemplo la Unión Industrial y la Confederación General de la Industria, que permanentemente se acercan con ánimo de colaboración para buscar soluciones a la Secretaría de Energía. De modo que yo creo que si bien es cierto que esto significa un inconveniente, vamos a tener el menor costo posible. Luis Fernández Villavicencio, del diario Crónica. Señor presidente, la Asociación del Personal Superior de SEGBA, el Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza, el ex titular de SEGBA, Rodríguez Raggi, y el expresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Alberto Constantini, declararon públicamente que en su oportunidad elevaron informes a las autoridades gubernamentales señalando la existencia de determinados problemas en el área energética y sus serias derivaciones en el futuro de no tomarse determinadas providencias. También el sector de SEGBA dijo que existían informes de tipo climatológico que hacían prever la llegada de una etapa de sequía y de intensos calores como la que soportamos. La pregunta entonces es, ¿qué consideración mereció para las autoridades gubernamentales estos informes técnicos presentados? La misma consideración que merecen todos los informes técnicos que a diario llegan al Poder Ejecutivo de la Nación vinculados a los diversos problemas que existen en todos los órdenes de gobierno en este periodo de crisis. Pero nosotros ya antes de los cortes de abril comenzamos a tomar las medidas necesarias. Usted recordará que antes de abril establecimos una política tendiente a lograr la racionalización del uso de la energía eléctrica, porque advertimos lo que podía suceder. Sacamos después un decreto estableciendo que debía haber una disminución del 20% del consumo para la administración pública. Luego otro disminuyendo las luces en los frentes, en las marquesinas, en las vidrieras. Después cambiamos el uso horario y así fuimos adelante con un conjunto de políticas tendientes precisamente a paliar las consecuencias. Pero para que esto sucediera, para que llegáramos a esto, tenía que pasar lo que pasó, vale decir, en el río Uruguay, que se analiza su caudal desde hace 80 años, solamente en 3 oportunidades anteriores había pasado lo que ha pasado ahora, que prácticamente se lo puede cruzar a pie. En el río Limay teníamos que tener, como tuvimos en el 88, un caudal el 50% menor que el nivel histórico. Tenía que paralizarse Atucha y tenía que bajar 5 metros el Chocón. Entonces yo le pregunto a usted si usted cuando sale en auto anda con 12 ruedas de auxilio, por si se le pinchan 11. Nosotros no podíamos haber hecho, a mi criterio, otra política que la que hicimos. Y nos seguiremos jugando en esta política, procurando que la Argentina salga del atraso, salga del anacronismo, que nunca más tenga que pasar esto. Y lo vamos a seguir haciendo. Yo lamento que se haya dado esto en términos de prácticamente una campaña electoral, porque se ha volcado todo el mundo con saña a imputarle la responsabilidad al gobierno, que reitero, no fue esa la actitud ni de los partidos políticos, ni de los medios de difusión, cuando ocurrieron las mismas cosas y más graves en épocas anteriores. Miguel Ángel Insigna, LT8 de Radio Rosario. Señor presidente, ¿cuál es el panorama que usted tiene a esta hora, teniendo en cuenta los informes que puede haber recibido ya de parte del ministro Terraño, quien se encuentra efectuando distintas visitas a otras tantas centrales en el día de hoy con expertos norteamericanos? ¿Y cuál será la colaboración y el aporte de los mismos? Con respecto a la visita que está ejerciendo hoy, que está realizando hoy, no tengo ninguna información, pero allá en Estados Unidos tienen una subsecretaría de emergencia eléctrica, han venido técnicos de esa subsecretaría, de modo que estamos esperando cuál puede ser el consejo que nos den. Yo creo que están dispuestos a apoyarnos con todos. Hay ya una lista
de material usado que están en condiciones de vender en nuestro ciclaje. Hay ofrecimientos de barcazas que podrían también trasladarse, pero en definitiva estamos esperando un análisis de conjunto de toda esta situación. Eduardo Barcelona, Radio Excelsior. Buenos días, señor. Desde distintos sectores de las Fuerzas Armadas se alerta sobre la posibilidad de un remesón militar para usar una... Perdón un segundito. Habíamos dispuesto un cierto ordenamiento. Entonces ese es un tema para una cuestión posterior. Disculpe, usted aquí estaba anotado en energía, por eso lo convoqué ahora. Horacio Margalejo, de Canal 9 de Televisión. Señor, en estas últimas horas, dirigentes de la Unión Industrial Argentina y también de la Cámara Argentina de Comercio han alertado sobre la posibilidad, lo han hecho ante las propias autoridades nacionales, de tener que reducir sus horarios y tomar algunas otras medidas que ellos califican como más drásticas todavía. La pregunta es cuáles serían las consecuencias en términos económicos que podrían traer medidas de ese tipo y además si existen cifras en cuanto a cuánto le ha costado al país hasta el momento la crisis y cuánto puede llegar a costarle. Yo creo que usted ha leído la tapa de un diario y entonces la pregunta se formula de manera equivocada. Lo que han hecho los representantes tanto de la Unión Industrial como de la Cámara Argentina de Comercio es precisamente ir a procurar colaborar y ponerse de acuerdo para ver de la manera en que podemos evitar mayores costos, con una disposición extraordinaria y con una voluntad igualmente importante. De modo que se está en estrecha colaboración con estas entidades intermedias y la Secretaría de Energía Eléctrica. Y vamos a buscar entre todos las soluciones que correspondan para evitar cuáles pueden ser los problemas. En cuanto a la política, a lo vinculado a los costos, ya le he dicho yo que se han hablado disparates cuando se han mencionado los 45 millones de dólares. Silvina Martínez Porta, de Radio Nacional. Señor presidente, yo quisiera referirme a un tema que usted tocó en su primera respuesta, está referida al tema del petróleo, pero también relacionado con la crisis energética. Hay versiones que indican que de continuar esta crisis, dentro de 4 meses podría haber escasez de combustible. Yo recuerdo que usted hace 1 año y medio aproximadamente habló en un programa de televisión sobre la posibilidad de autoabastecimiento. Me gustaría, señor, que usted nos interiorice un poco sobre este tema. Bueno, realmente se logró el autoabastecimiento, gané la cena si a eso se refiere. Creo que el neto entre las exportaciones e importaciones es del orden de los 20 millones de dólares. Hemos incorporado, como le dije recién, al sector privado a través de contratos del Plan Houston, tanto para la exploración como la explotación, y no hay riesgos de ninguna manera de que pueda producirse la escasez a que usted alude. Mario Marquich, Canal 2. Señor presidente, debido a la crisis energética, ¿está previsto importar energía de parte de Brasil o de Paraguay? Nosotros hemos comprado al Paraguay también a una empresa Andes, 2 grupos de turbogás del orden de 20 megavatios cada uno, hacen 40 en total. Estamos trabajando en la interconexión de Paraguay con Misiones. También hemos llevado adelante la interconexión con Brasil, estamos trabajando, así como también con Chile. No es descartable que puedan existir alguna posibilidad en el sentido que usted afirma. Me faltaba decir, ya que hablamos de interconexión, que nosotros también hemos puesto en marcha todo el sistema de transmisión de Alicurá y hemos interconectado durante nuestra gestión a 11 provincias que tenían realmente graves falencias, muchas de ellas, en el sistema eléctrico. Muchas gracias. Arturo Heredia, LU3 Radio Córdoba. Buenos días, señor presidente. Estaba hablando recién usted, casualmente, en la última afirmación que hace a la pregunta del colega, de alguna responsabilidad de otros gobiernos provinciales. Usted ya ha destacado con claridad y objetividad, por lo menos lo ha subrayado, la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es la responsabilidad, si le ha cabido, y en qué grado, a las provincias en este sistema para que haya caído así la energía? No, yo no he hablado de responsabilidades, he dicho simplemente que hemos
llevado al sistema interconectado a 11 provincias, algunas de las cuales tenían muy serias dificultades. Yo pienso que lo que puede haber ocurrido es que, y además me parece lógico, porque también en las provincias están en un tema de penuria económica, que tienen que elegir muy bien dónde van a asignar los recursos. Al estar tomados en el sistema interconectado, seguramente habrán olvidado, quizás, pienso, su propio parque en algunas de ellas. Señor Mauro Viale, de Radio Mitre. Mucho gusto, señor presidente. Ayer Segva reconoció que hay muchísimas conexiones clandestinas en locales comerciales y que no se pueden reparar, que no da abasto por todas las que hay en la capital federal. Quería saber qué va a hacer el gobierno al respecto. Y la segunda pregunta puntual es la irritación que causa en la gente la primera etapa de los cortes desparejos que hizo Segva, teniendo en cuenta que algún radio se cortó en un 30% y otro en un 72%, por ejemplo, para mencionarle dos puntuales. Mire, en cuanto a los cortes, lo que vamos a hacer es sumamente drástico. Los que toman energía de esta manera están atentando contra la solidaridad que es absolutamente necesaria en estos momentos. Y en cuanto a los radios, no sé, que se ha trabajado con absoluta equidad, de modo que no estoy enterado de por qué haya podido suceder esto. Señor Enrique Bugatti, de Telam. Señor presidente, yo quiero preguntarle qué cuota de fatalidad hubo en esta presente crisis energética y qué cuota de imprevisión. E incorporo, en lo que yo considero una imprevisión, que se haya logrado, por ejemplo, atender la financiación de las grandes obras energéticas y no se haya logrado atender el financiamiento del mantenimiento de la actual estructura energética. Yo le digo lo siguiente, Bugatti. Si nosotros computamos que perdemos 1.077 megavatios en el Salto Grande, si computamos que hemos perdido 370 megavatios por la salida de Atucha, que entre paréntesis está trabajando ya muy interesantemente, ya creo que hay que reconocer el esfuerzo técnico que está realizando la gente de la CONEA, porque han inventado un instrumento que seguramente nos permita salir de todo esto y es lo que ha llevado tiempo para iniciar ya los trabajos que se están efectuando directamente en el sistema de Atucha. Si contamos, digo, estos 370 además con el Chocón trabajando a otro ritmo que el que corresponde, y con Alícura, usted, aunque hubiera tenido absolutamente todo el parque térmico al día, no podía de ninguna manera cubrir todo esto. De todos modos, yo creo que si usted quiere señalar una imprevisión, yo le diría que mucho más grave hubiera sido que el Paraná se llevara aguas abajo todo lo que se había hecho en la presa de Yacyretá. De modo que en todo caso hay una decisión política que yo creo que frente a ella todos hubiéramos compartido la misma solución que le ha dado el gobierno de la Nación. Luis San Martín, de la agencia Telam. Pasamos a la segunda cuestión, teniendo en cuenta que no tengo más preguntas sobre la primera. Muy bien, la sección Economía. Señor, en algunos sectores de la oposición se ha expresado preocupación, por lo menos en varios sectores de la oposición, sobre un eventual o un posible estallido de la economía cuando termine mayo, cuando terminen las elecciones. ¿Qué va a ocurrir con el Plan Primavera, denominado Plan Primavera? Yo creo que esto no es nada más que una prédica que tiene el efecto colateral de pretender hacer caer los brazos al pueblo argentino. Ustedes recuerdan perfectamente que cuando se publicaron los consejos que diversos economistas daban al señor Menem, uno de ellos, el señor Cavallo, proponía la manera de destruir el Plan Primavera. Se lo consideró muerto antes de nacer, después se dijo que iba a durar 2 meses, ya lleva 6 meses y está funcionando muy bien. Yo creo que es la última oportunidad que tenemos y pienso gobernar hasta el 10 de diciembre y en consecuencia aquí no va a haber ninguna explosión de ninguna naturaleza, porque se están haciendo las cosas bien y con seriedad, porque seguiremos cuidando el gasto público, porque seguiremos procurando los cambios de estructuras que hay que hacer, insertando a la Argentina en el mundo, porque hemos ampliado la base tributaria, porque hemos logrado hacer esto, lo que es realmente inédito, quizás en el mundo, en el marco de las convenciones colectivas de trabajo. De modo que todo esto está señalando un éxito del Plan Primavera que va a seguir y no se va a producir ninguna explosión de ninguna naturaleza.
José Alberto Capdevila, de Radio El Mundo. Señor presidente, ¿qué le impide al gobierno sumar a los actuales acuerdos logrados con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio a organismos como la Confederación General del Trabajo y a las entidades rurales? La Confederación General del Trabajo nos impide llegar a acuerdos con la Confederación General del Trabajo, señor. Con las entidades rurales pensamos que ha de ser posible llegar en la medida que comprendan que esto es se está procurando realmente una solución equitativa para todos. Nosotros a través de mucho tiempo hemos procurado un diálogo permanente con la Confederación General del Trabajo, pero al asumir una actitud partidista que lesiona realmente el funcionamiento legítimo de la organización de los trabajadores, es evidente que van a prevalecer criterios de política partidista y de carácter electoral antes que los que deben predominar, que son los intereses del conjunto de los trabajadores argentinos. Lidia Galarza, LT14 de Paraná. Sí, gracias, señor. Yo no le voy a pedir que saque una calculadora, pero quisiera que nos diera un monto estimativo de las deudas externas e internas al cabo de su mandato presidencial, el 10 de diciembre. Bueno, la deuda externa, cuando nosotros llegamos al gobierno, era del orden de 45.069 millones de dólares. Actualmente ha subido 13.324 millones de dólares, creo, de los cuales 5.400 corresponden a la devaluación del dólar, porque teníamos deudas en otras monedas, marcos, yen, etc. Y el resto a los intereses que no pagamos. A mí me parece que es muy contradictorio que por una parte se nos impute que ha aumentado la deuda y por otra parte se nos haya dicho permanentemente, porque tuvimos que soportar más de una docena de huelgas generales en este sentido, que no había que pagar nada. Evidentemente, si no se paga, la deuda aumenta, y esto es lo que hizo. Quizás convenga demorarse un poquito en este tema porque es muy interesante. Sobre el problema de la deuda ha habido dos actitudes en general en el mundo. Unos eligieron la confrontación y otros eligieron la negociación. Yo no creo que les haya ido bien a los que eligieron la confrontación, tampoco le ha ido excelente a los que eligieron la negociación. Entre los que eligieron la negociación hay dos criterios a su vez, y entre los que eligieron la negociación diríamos que están la mayoría de los países de América Latina y todos los países comunistas comprometidos con Occidente a través de sus deudas. Hay dos criterios a su vez, algunos pagaron todos los intereses y otros, entre los que nos contamos, procuramos pagar el 50% de los intereses. La Argentina desde 1984 hasta la fecha ha pagado menos del 50% de los intereses, lo que ha significado que evitamos la mitad de las transferencias que correspondían al exterior para sumar nuestro esfuerzo en la inversión y poder en consecuencia atender a requerimientos del desarrollo argentino. De modo que yo creo que esto es lo que realmente había que hacer, y pienso por otra parte que no debe haber país en el mundo que haya negociado mejor y obtenido mejores términos en su negociación que la Argentina en cuanto a la deuda. Pero no nos hemos quedado ahí, porque no estamos satisfechos, no estamos conformes con la consideración que se da en el caso de la deuda. Nosotros hemos planteado desde siempre y desde Cartagena en el 84 la necesidad de una consideración política de los términos de la deuda. Esto parecía un absurdo en su tiempo, y hoy, aunque el ritmo de comprensión no se compadece con el ritmo de nuestras urgencias, lo cierto es que comienza a aceptarse. Ahí está el presidente Mitterrand hablando en similares términos, ahí está el presidente de España, Felipe González, las declaraciones de políticos de Italia, de Alemania, del Japón, y el propio presidente electo de los Estados Unidos, que habla también ahora del tema. Por eso yo
Soy optimista en cuanto a que este año vamos a poder realmente encontrar la forma de empezar una discusión no convencional, tal como lo hemos propuesto en el Consejo de las Américas, en junio creo que fue del 88, señalando que no se podía pagar un interés mayor que el histórico, es decir, del 4%. Pero reiterando y yendo de nuevo un poco al fondo de su pregunta, es realmente contradictorio y absurdo que se impute el crecimiento de la deuda por quienes al mismo tiempo nos decían que no había que pagar. Ahora han cambiado, ahora dicen que hay que pagar, de modo que tal vez ahora tengan razón cuando dicen que ha aumentado la deuda. Luis Fernández Villavicencio, del diario Crónica. Señor presidente, se ha reactualizado en las últimas semanas en sectores sindicales la posibilidad de que vuelva a plantearse el conflicto docente, teniendo en cuenta que se habla también de la posibilidad de postergar el inicio del periodo lectivo. ¿Qué medidas tiene pensadas el gobierno para dar solución a este problema? Todo lo que se pueda dialogar, señor, y encontrar la manera de resolver los problemas de acuerdo a las posibilidades de la nación y a los requerimientos de los sectores docentes. Sobre la cuestión económica no tengo más pedidos de preguntas. Pasamos a la tercera cuestión. Ahora sí, Eduardo Barcelona, de Radio Excelsior. Sí, señor. Desde distintos sectores internos de las Fuerzas Armadas, incluidos desde la oposición, se habla de la posibilidad de un nuevo remesón militar. La crisis global no está terminada, usted lo sabe. ¿Usted estima que podría producirse otro nuevo levantamiento antes del 14 de mayo? Mire, señor, las Fuerzas Armadas argentinas son, lo hemos dicho muchas veces, el brazo armado de la nación, de la sociedad, pero integran la sociedad. Las diferencias con el resto de la sociedad son de carácter técnico. Las Fuerzas Armadas tienen una misión esencial, que es garantizar la soberanía territorial, donde se ejerce la soberanía popular. No hay pueblo sin territorio, y no hay pueblo libre sin territorio independiente. Entonces, para que haya pueblo libre, tiene que haber ese territorio garantizado por las Fuerzas Armadas. De modo, por eso es que son absolutamente necesarias e insustituibles. Pero lo importante es que tiene que haber por parte de las Fuerzas Armadas un sentido de pertenencia a la sociedad. Así como por parte de la civilidad se debe asumir la necesidad de esa integración. El sentido de pertenencia de las Fuerzas Armadas a la sociedad se da por el respeto a las instituciones que se ha otorgado esa propia sociedad. Y el sentido de asumir la integración se da cuando la civilidad reconoce lo que se ha hecho en defensa de esas instituciones. Por ejemplo, en el último caso, aquí es absolutamente necesario evitar algunas confusiones, porque hay que reconocer que se actuó y se actuó decididamente en defensa de esas instituciones. Hay algunos por ahí que sostienen que no se puede distinguir entre los oficiales rebeldes o los leales, porque no hubo enfrentamiento, o porque de alguna manera surgiría frente a diversos episodios expectativas y objetivos a lo mejor comunes en aspectos muy concretos. Pero no es así, porque en este caso sí la democracia estaría en estado de indefensión. Lo cierto es que el cese de las hostilidades por parte de los rebeldes se debe precisamente a que hubo una situación donde se hizo valer
la fuerza de los sectores que eran leales al gobierno. Es decir, no hubo indefensión y hay una diferencia fundamental, fundamental. Hubo quienes estuvieron cumpliendo las órdenes y acatando las órdenes de las instituciones y quienes se mostraron en defensa de la disciplina y de la jerarquía, y otros que no lo estuvieron. De modo que a mí me parece que es fundamental que comprendamos esto, la necesidad de que la civilidad también acierte en el juzgamiento de los episodios militares que se han producido, para poner de relieve el reconocimiento que tiene que hacer a los mandos militares y a la mayoría de los militares que jugaron de acuerdo a lo que corresponde, enalteciendo virtudes castrenses que hacen a la sustancia de la organización de las Fuerzas Armadas. Esta es una condición fundamental para trabajar para la integración, pero también hay otra que conspira contra el debido respeto, que es la pretensión de adoctrinar partidistamente a las Fuerzas Armadas. A mí me preocupa que se comience a hablar de militares liberales y militares nacionales. Ya sabemos los efectos devastadores que tuvo esta distinción. Y mucho peor ahora, porque acá tenemos que hablar con seriedad acerca de lo que sucede. Es indudable que hay en la actualidad una fractura entre muchos militares y el gobierno, si se quiere, en la interpretación de los episodios vinculados a la historia reciente relacionados con la lucha contra la subversión. Y por otra parte también es muy cierto que hay insatisfacción en muchos porque no se ha podido atender a requerimientos puntuales como son los presupuestarios, equipamientos, salarios, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de este tema, porque resulta muy claro que frente a esto precisamente, frente a esta insatisfacción, se ha actuado con mucha voluntad de defender las instituciones y terminar con estos desacomodamientos de 60 años entre los militares y los poderes constituidos. Yo creo que está muy claro que los mandos militares han asumido, mejor que muchos sectores políticos, la crisis y la penuria económica por la que atraviesa el país, a pesar de todas las dificultades. Y está también igualmente claro que han asumido que no se puede lograr una solución parcial si no se parte de la convicción de una definición básica de la realidad, que es que estamos en un país que es democrático y estamos en un país que está en vías de desarrollo. Concretamente, con respecto a su pregunta, yo puedo afirmar categóricamente que no van a tener posibilidades de triunfar los facciosos. Pero también debo decir con absoluta seriedad que no estoy en condiciones de asegurar con la misma fuerza, con la misma certeza, que no han de producirse episodios para adelante. Vamos a superar esos obstáculos y los vamos a superar en primer lugar porque contamos con la lealtad de los mandos militares y con estas virtudes castrenses a que me he referido de la mayoría de los militares argentinos. Pero los vamos a superar y los hemos superado porque la sociedad argentina también estaba muy clara en cuanto a la necesidad de trabajar junta y expresarse junta en defensa de las instituciones de la nación. Por eso es que me preocupa algunas actitudes que aparecen luego de Villa Martelli en el Partido Justicialista. Algunos, curiosamente, han imputado la responsabilidad de lo sucedido al gobierno de la nación,
porque se dice que no hay política militar, no es cierto. Basta pensar en la reestructuración del Ministerio de Defensa para que pudiera cumplir con sus fines en el gobierno de la democracia. En la reestructuración del Estado Mayor Conjunto para que haya la posibilidad de aplicar racionalmente las fuerzas. En los cambios de los sistemas y métodos de enseñanza en los institutos castrenses. En la distribución que se ha efectuado de las competencias de la fuerza. En la supeditación directa para distinguir fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, supeditación al Ministerio de Defensa, de la Prefectura y de Gendarmería, en todo lo que se ha hecho en materia de presupuestación, planificación y control del gasto. Desde luego que falta mucho, para concretar lo que todos queremos, que es cambiar un poco este elefante famélico en un caballo brioso que cumpla mejor con sus fines como lo quieren los hombres de armas. Pero hemos empezado a hacerlo y vamos a seguir haciéndolo, y antes de terminar mi mandato tendremos un plan global de equipamiento, como lo hemos venido ya elaborando durante todos estos meses. Pero hay otra cosa que es peor todavía que imputarle la responsabilidad al gobierno de lo que ha sucedido en Villa Martelli, cuando todos sabemos que son los sectores nacionalistas, militares y civiles que aprovecharon esa insatisfacción general para producir Semana Santa, para producir Montecaseros y últimamente esto de Villa Martelli. Y lo otro peor es aquello a que me he referido de la distinción entre hombres de armas liberales y nacionales. El doctor Menem, por ejemplo, acaba de hacer el elogio vivo del coronel Zeneldín. Está en su derecho de hacerlo. Pero por lo menos como candidato a presidente de la nación, debía haber computado que estaba haciendo el elogio de un amotinado y acordarse de los hombres que con valentía se dispusieron a luchar para defender las instituciones de la nación, de las que él forma parte también como gobernador de la provincia y aspira a ser presidente de la nación. Pero esto no es solo allí. Hay una contradicción que realmente preocupa. Cada vez más dirigentes importantes están exaltando la posición del coronel Zeneldín, que todos sabemos que es un integrista, un fundamentalista, que filosóficamente conspira contra la democracia, como si no hubiera pasado nada en la Argentina, como si no hubiéramos sufrido nunca los avatares de la dictadura. Yo no me explico qué puede pensar un afiliado al justicialismo cuando ve estas contradicciones tremendas que se suceden acerca de esto tan importante en su partido. Cada tema importante, desde luego, presenta estas contradicciones en el justicialismo. Así ha sido cuánta discusión seria ha habido en el país, desde la primera en el Bigle. Pero ¿qué piensa cuando tienen un senador que dice que hay que sancionar la ley de amnistía como Bravo Herrera o un diputado Manzano que nos critica porque sancionamos la ley de la obediencia debida? ¿Qué piensa cuando vienen los que exaltan a Zeneldín como Nakulu u otros que pienso yo que estarán con un sentido más democrático? ¿Qué piensa cuando el propio candidato habla de la necesidad de que las Fuerzas Armadas se rijan a través de la disciplina y por otro lado hace el elogio de un amotinado? Aquí tenemos que estar muy en serio con respecto a esto que pasa. La sociedad tiene que tener mensajes igualmente serios por parte de todos. Hay comunes denominadores que no pueden ser superados por un problema electoral. Es absolutamente imprescindible que tengamos la responsabilidad de asumir todos la defensa de la democracia en la Argentina, porque de lo contrario tendremos que llorar muchos y mucho tiempo el tirar a la marchanta lo que el pueblo argentino se ha esforzado durante tantos años en lograr.
no van a tener éxito, yo lo digo y lo afirmo, pero no estoy seguro de que no tengamos que superar obstáculos. Señor Alfredo Vega, de La Nación. Señor presidente, sobre el final de su mandato y teniendo en cuenta algunos de estos elementos que usted acaba de mencionar, ¿usted cree que la solución del problema militar está más cerca o más lejos que cuando usted se hizo cargo en 1983? No tengo ninguna duda que está mucho más cerca, señor, mucho más cerca. Yo creo que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, y aquí no quiero aparecer como soberbio, desde luego que hemos cometido muchos errores, lo digo siempre, pero creo que estamos más cerca porque pienso que la sociedad argentina mayoritariamente comprende con mayor claridad que en todo este proceso anterior ha habido episodios de guerra, como fue el caso de Motechingolo, como fue el caso de Azul, que mereció un discurso conceptuoso por parte del señor jefe del Estado Mayor, como fue lo de Tucumán, y pienso que también por parte de los militares argentinos se empieza a comprender que hubo excesos, que hubo terrorismo de Estado, y que es necesario que solamente sobre la base de la justicia y del mutuo reconocimiento de los errores podamos llegar a la reconciliación que todos ansiamos. Creo también que el universo de las dificultades se ha limitado muchísimo. Al principio se hablaba de miles y hoy son unas decenas los que pueden plantear problemas por los juicios. De modo que también en esto hemos adelantado mucho. Y hemos adelantado además porque se ha visto muy claramente una definición muy categórica por parte de los hombres de armas más importantes de defensa de las instituciones, muchas veces sin coincidir con las políticas, muchas veces quizás con violencia espiritual, pero supieron poner por delante de todo el espíritu sanmartiniano. Y en la medida en que el espíritu sanmartiniano prevalezca en las Fuerzas Armadas de mi país, va a prevalecer la democracia y el tino y la seriedad. Mario Poliak, de Agencia DIN. Sí, doctor Alfonsín, recientemente una agrupación política denunció una supuesta reunión entre el candidato justicialista Carlos Menem y el coronel Seineldin, y señalaba esa denuncia que se habría tratado, entre otras consideraciones, un posible recambio institucional, es decir, que el vicepresidente asumiera en lugar suyo. Quería saber qué información sobre esto dispone el gobierno. Yo simplemente le recuerdo que a la fecha en que se menciona, se realizaba la reunión, el coronel Seineldin estaba ya detenido. Horacio Colombo, Radio Belgrano. Señor presidente, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, el general de brigada Francisco Eduardo Gassino, en su primer mensaje público a los componentes de la institución que comanda, dijo, entre otras cosas, creer que este es el momento del encuentro entre los civiles y militares. Señor presidente, usted como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿considera que durante su gestión gubernativa eso ya se ha logrado? ¿O si este es el momento adecuado para ese logro? ¿O en su defecto su gobierno trasladará esta solución o esta situación a las futuras autoridades nacionales cuando asuman el gobierno el 10 de diciembre de 1989, por supuesto luego de las elecciones generales del 14 de mayo? Yo creo que se está avanzando, como decíamos recién, mucho en esta comprensión recíproca, que la definíamos como la necesidad de trabajar por un sentido de pertenencia a la sociedad por parte de los militares y de la civilidad de asumir la necesidad de esa integración y la necesidad de la existencia de las propias Fuerzas Armadas con un fin absolutamente insustituible para la democracia y para la nación en su conjunto. De modo que yo creo que, si bien es cierto,
que se va a tener que seguir trabajando en esto porque no es tarea de unos pocos años, porque venimos de muchos años de desencuentro y porque nos ha tocado todo, porque hemos tenido que realizar la transición política, la transición económica, la transición administrativa y también la transición de las Fuerzas Armadas. Digo, no es cuestión de suponer que se resuelva absolutamente todo, pero creo que dejamos sentados los caminos del mutuo respeto. Y los caminos del mutuo respeto pasan por la asunción de los roles que corresponden a todos los sectores. Y los roles de las Fuerzas Armadas en una sociedad moderna son los de asesorar al gobierno de la nación sobre todos los aspectos, incluso los que parecen más